Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo va Hola, eso? ¿cómo va? ¿Todo bien? Uy, ¿qué pasó acá? Tenía el zoom en el navegador enorme. Ahí está. Tiki, que les mando el formulario. Tiki, tiki. Bueno, ahí les pasé formulario presentísimo. Así vamos viendo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Tanto tiempo, es cierto. Se hace largo entre clase y clase cuando hay un fin de semana largo. Bueno, tenemos que ver un par de cosillas hoy y las vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo final. Así que algunas las vamos a ver un poquito más rápido que de costumbre, simplemente porque son cuestiones que ya vimos con respecto a algunas temáticas, con respecto a JavaScript. Y después vamos a arrancar a ver programación orientada a objetos y ahí sí quizá no, ahí sí le vamos a dar un poco más de tiempo eh, y dedicación, más que nada para que quede bien claro ese concepto, ¿sí? Vamos a mapear un par de cositas más, de cosas básicas que tiene que ver con arrays, con listas, y después de eso sí vamos a arrancar con programación orientada a objetos, ¿sí? Eh, yo lo que les voy a subir o les voy a ir subiendo es el proyecto en sí de Java, el proyecto completo que yo tengo armado. Hoy voy a crear uno nuevo para que no se mezcle. Y ustedes lo pueden importar el proyecto o pueden directamente o escribirlo de cero, ¿sí? Según lo que hacemos en las clases, o entran y se fijan el código en el archivo de clase del contenido y nada, un copy-paste. Pudieron instalar, eh, iba a decir NetBeans, no, Eclipse. ¿Pudieron instalar Eclipse? ¿Tiene algún problema? ¿Están trabados? ¿Vamos bien con eso? Pongamos un dedito, algo para que sepa que me están escuchando. Joya, joya, joya. Bueno, buenísimo. Bueno, si alguien tiene alguna duda, algún problema, me avisa, ¿sí? Bueno, sí, no hay drama. Usen lo que les parezca mejor, no hay ninguna historia. Sí, sí, porque la verdad es que instalar lo otro, lo instalamos de una completa y ya está. Mejor. Iba a decir más mejor, pero queda mal. Bueno, vamos a ir arrancando, que hoy tenemos partido de la selección a las 9, ¿no? Esperen que mientras abro. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Algo que les iba a pedir, eh, más que nada a título personal. Ah, está bien. Sí, las compu del gobierno están medias, no floja de papeles, pero floja de recursos, digamos, ¿no? Vienen medias chicuelas. Pero bueno, sí, usa lo que te sirva mejor, Eduardo. Sí, creo que traen poca memoria RAM. Eso lo había visto porque tengo un colega que tenía una y tenía el mismo problema. Creo que tiene, pero él tenía las de Nación. No sé si vos tenés la misma, pero sí andaban con el mismo problema. Bueno, perdón, volvamos. Lo que yo les iba a pedir en este punto es que traten también de ayudarse entre ustedes. Porque muchos compañeros, acá nosotros somos re poquitos, la verdad, somos 25, pero
muchas veces me pasa que, no sé si ya por vergüenza o por el motivo que sea, cualquiera es válido, no me preguntan. Entonces, por ahí entre ustedes, si alguien tiene alguna duda en el grupo interno que tienen, lo que sea, ayúdense, dense una mano entre todos para que vayamos todos lo mejor posible, ¿sí? Siempre va a haber uno que sabe un poco más, uno que sabe un poco menos, pero entre todos nos ayudamos y salimos adelante, ¿sí? Bueno, bajo un poquito la cámara simplemente para ganar ancho de banda. Me voy a venir acá. Yo tengo este proyecto creado, voy a crearlo con la misma nomenclatura, voy a crear uno nuevo. Voy a crear un New Java Project, ¿sí? Me voy a ir a nuevo, me voy a el desplegable de Java, donde diga Java Project, este que está acá. Next. Y le voy a poner la misma nomenclatura con la fecha de hoy. C23562, guión bajo, hoy es 21/11/2023, ¿sí? Voy a crearlo con el mismo JRE que yo vengo utilizando normalmente, ¿sí? Y creo que nada más, no necesito ninguna otra cosa, ¿sí? Pero un cachitín, esto es la clase número, está bien, perfecto. Ahí vamos, listo. Nada más, ¿sí? Le voy a dar next. No necesito ninguna estructura de archivos por ahora, ¿sí? Después cuando creemos un Dynamic Web Project, ahí sí me va a armar una estructura ya predefinida, que inclusive yo le puedo agregar algo más, pero yo voy a tener una estructura y sobre esa estructura voy a trabajar, pero todavía no nos hace falta. Le voy a dar Finish. Y me creo este proyecto que está acá, ¿sí? Dentro de SRC voy a crear un New Catbash, que le podría poner ese nombre que está ahí, pero yo utilizo un nombre más sencillo al principio y después le ponemos un nombre que se corresponda con el desarrollo que vamos a hacer, ¿sí? Mis clases, tiki, ya está, ahí me creo un paquete vacío, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es crear una nueva clase, ¿sí? Que las clases siempre van a empezar con la primera letra en mayúscula y le voy a poner ejercicio 3, ¿sí? Para que vaya en concordancia de lo que hicimos la semana pasada. Voy a crear para esta clase un método estático, main, es un método particular que va a hacer que esta clase sea ejecutable, que yo le pueda pararme sobre la clase, ponerle botón derecho y decirle que lo corra como una aplicación de Java, ¿sí? Que me muestre los resultados en la consola. También lo puedo correr en el servidor, pero no va a tener mucho sentido porque no tiene nada para correr. Yo ahí tengo, fíjense, me quedó de casualidad, pero tengo un servidor Apache Tomcat corriendo que está detenido. Sí, lo vamos a utilizar dentro de poquito, pero todavía no. ¿Sí? Vamos a ver un par de cositas para refrescarlas y todo eso que vamos a refrescar hoy, junto con lo que vimos en la clase pasada, nos va a ayudar a poder elaborar el trabajo final, ¿sí? Obviamente que va a tener otra complejidad, pero como puntapié inicial viene más que bien, ¿sí? Lo que vamos a refrescar, vamos a nombrar nuevamente, lo que vimos en la clase pasada fue, lisa y llanamente, trabajar con tipos de datos primitivos, vimos cómo se utilizaban las distintas estructuras de control, ¿sí? Pero básicamente trabajamos con los tipos de datos primitivos. Hoy vamos a tratar de trabajar o empezar a meternos con el tema de objetos, pero en el medio tenemos otros tipos de datos que Java puede manejar perfectamente. Uno de ellos es lo que se llama un array. Un array es un tipo de dato que va a poder almacenar distintos
datos del mismo tipo y yo voy a poder acceder a ellos a través de un índice, ¿sí? Yo puedo crear array de cualquier tipo de dato primitivo que es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y el array tiene como eh, contrapartida, digamos, eh, como contra, que una vez que yo dimensiono el array, yo no lo puedo modificar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo crear un array que se va a llamar array enteros, ¿sí? Y le voy a decir que va a tener los siguientes valores. No sé, 1, 4, 2, 5, 1, ¿sí? Puedo repetir los valores que yo quiera dentro del array. Este array que se llama array de enteros ya está dimensionado con 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿sí? Durante toda la ejecución de mi aplicación, este array va a tener ese tamaño y yo no lo voy a poder modificar, ¿sí? En el caso de que yo lo quiera modificar, voy a tener que parar la ejecución de mi aplicación y redimensionarlo o crearlo nuevamente, ¿sí? Entonces, Perdón, Nico, te hago una pregunta. sí, Dentro de los corchetes, después del int, ¿no hace sí. falta poner la dimensión del array cuando ya declarás los elementos adentro? En este caso no, porque hay distintas maneras de dimensionarlo. Yo lo que hice acá es, al yo darle valores, ya este array internamente está teniendo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Si yo hiciese esto, que lo puedo hacer tranquilamente, vamos a ponerle, a ver, array enteros 2, ¿sí? Y yo lo instancio de la siguiente manera, yo lo creo de la siguiente manera, ahí sí estaría haciendo lo que vos me planteás y no estaría mal. ¿Sí? Me falta algo. Newing, ¿por qué no me lo toma? No, está bien. Acá no va, perdón. Acá me equivoqué. Acá no va. Este array que yo creé, que se llama enteros 2, yo lo dimensioné de 5 posiciones, pero no le di ningún valor. ¿Sí? Son dos maneras de hacer lo mismo. El primero, ya al darle valores, ya automáticamente Java entiende que estoy queriendo crear un array de 5 posiciones, y en el segundo caso estoy creando un array de 5 posiciones y no le estoy dando valores. Cualquiera de las dos maneras es posible, no hay ningún problema. Si yo no tengo los valores en este momento que le quiero dar, lo hago de la segunda manera. Si yo los tengo de antemano, lo hago de la primera manera. Yo lo que no puedo hacer con un array es cambiar ese tamaño. Yo no le puedo dar más posiciones. El array es una estructura, en definitiva, estática, ¿sí? Si yo quiero acceder a los elementos del array, voy a contar con un índice que va a arrancar, estoy medio trabado, va a arrancar siempre en 0, ¿sí? Entonces, la posición 0 va a ser el 1, la posición 1 va a ser el 4, la posición 2 va a ser el 2, la posición 3 va a ser el 5, la posición 4 va a ser el 1, ¿sí? Ojo con esto, porque a veces resulta un poco confuso entre lo que es la posición del array y el valor que tiene en esa posición, ¿sí? Si yo quiero imprimir los valores de un array, me voy a valer del famoso sought, ¿sí? Hay varias maneras de escribir el sought, hay varios atajos, donde yo le voy a poner el valor del array en la posición. Vamos a hacer todo hardcodeado ahora. 2, y le voy a sumar array de enteros, pero acá ya tengo un tema. Esto lo voy a guardar, lo voy a correr, application, ¿sí? Fíjense lo que me imprimió. Me está imprimiendo una dirección en hexadecimal porque yo no le estoy especificando qué es lo que quiero
que imprima en esta posición. Vamos a dejarle un espacio. Y acá le voy a decir que quiero que me imprima array de enteros en la posición 2. Voy a guardar de nuevo, por si no se guardó. Y ahora sí le voy a decir, botón derecho, Run as Application. ¿Sí? Y ahí me dice que la posición 2 de mi array, o sea, acá, es el equivalente a un 2. Si yo quiero que me imprima la posición número 4, y lo ejecuto, obviamente, me debería devolver que hay almacenado un 1. ¿Sí? Lo primero que nos tiene que quedar en claro es cuál es la diferencia entre el índice de un array, ¿sí?, y el valor que almacena en ese índice. ¿Sí? Fíjense qué sucede si hago lo siguiente. Vamos a hacerlo exagerado. ¿Sí? Array enteros en la posición 40, que claramente no existe. Botón derecho, Run as Application. ¿Sí? Me tiró una excepción y me dice índice out of bounds. No sé cuál es la traducción literal de bounds, pero lo que me está diciendo es que estoy queriendo acceder a una posición que está fuera de rango, que no existe. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos ya una diferencia bastante distante de lo que es JavaScript, porque JavaScript cuando mucho me tiraba un mensaje, una consola que decía not a number o un defined me mandaba, pero nada más. Acá directamente corta la ejecución de mi aplicación y me lanza una excepción avisándome que no existe esa posición. Con lo cual, hace que mi array sea una estructura útil y a su vez un poco no tan útil ya, ¿sí? Porque este límite que tiene lo hace poco práctico, ¿sí? Yo voy a utilizar un array en casos muy específicos, en donde yo necesite utilizar una estructura fija, ¿sí? Pero por lo general, nosotros en las aplicaciones que vamos a construir, va a ser un poco raro que utilicemos un array a no ser que sea algo puntual y específico, ¿sí? ¿Cómo recorro un array? Lo voy a recorrer con una estructura que ya todos conocemos porque la vimos la semana pasada, que es el famoso for, ¿sí? El for tenía una variable que yo iba a utilizar para recorrerla, en el cual yo podría decirle algo así, o directamente, sí, sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Ya muy mal, Facundo, ¿eh? Bound significa límite. Me suena raro, ¿no Disculpa, es límite? sin querer, micrófono. No, no pasa nada. Pero bound por eso me parece limit, no es límite en inglés, por eso digo, no sé si bound es la traducción literal. Entiendo sí que puede ser, lo podemos entender así, pero no sé si bound significa límite. Sinónimo, ok, bueno, listo, no digo nada entonces. Bueno, o directamente, como los array tienen sus propios métodos, hay un método que yo puedo utilizar que es mucho más práctico, que es el famoso length. El length lo que me va a decir es que lo recorra hasta que no tenga más elementos, ¿sí? Y en lugar de hacer algo así tan rígido, lo que voy a hacer es south, no, south, vamos a este que está acá, y lo que le voy a decir es el valor del array es, y acá le voy a concatenar un corchete que abro más el valor de la X más el corchete que cierro, todo como literal, un igual más array enteros en la posición X. ¿Sí? Esto
confunde por lo general mucho más que la explicación de todo lo anterior. Así que si no se entendió, me avisan, pero lo que estoy haciendo es concatenando literales con variables, ¿sí? Para poder representar algo similar a esto. Esto lo voy a comentar. Botón derecho, Run as cada application, ¿sí? Y me armó una estructura como esta. Y me dice en cada posición qué valor tiene, ¿sí? Vamos a poner esto en un ejemplo de por qué a nosotros no nos serviría demasiado. Esperen que yo alguien. Vamos a suponer que, bueno, vamos a suponer que yo tengo que recuperar información de una tabla de clientes de una base de datos, ¿sí? Vamos a suponer todos los clientes de la provincia de Buenos Aires. Es información que puede ser dinámica. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones, porque yo puedo tener uno o más de uno, ¿sí? E inclusive es dinámica en el sentido de que yo podría tener uno nuevo por día, o al contrario, podría tener uno menos por día. Si estoy limpiando mi información de mi base de datos porque tengo cosas viejas, podría tener cada vez menos, ¿sí? No sé, qué sé yo, un ejemplo medio loco, pero ejemplo al fin. Entonces, me serviría un array y sería medio raro, porque ¿de cuánto lo voy a dimensionar? ¿Lo voy a dimensionar de 100 posiciones? Podría quedarme corto o podría quedarme largo. El array, cuando yo lo dimensiono, me ocupa un espacio en memoria por esas 100 posiciones. Si yo utilizo una de las 100, yo tengo reservado en la memoria 99 posiciones que no voy a utilizar, ¿sí? Caso contrario, si yo tuviese 101 clientes, y estoy recuperando la información de 100, me está quedando uno afuera que está mal. Con lo cual, un array sirve, es útil, pero resulta poco práctico. El segundo problema que nosotros tenemos con un array es el siguiente. Yo puedo crear array de char, ¿sí? En este caso los tendría que nombrar entre comillas simples, A, B, C, no me van a escribir muchas más, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Pero fíjense que estoy creando todos arrays de tipos de datos primitivos, ¿sí? Que yo alguien... Así como yo creo array de tipos de datos primitivos, yo puedo crear array, por ejemplo, de string, ¿sí? Y yo le voy a decir array string. Y esto ya nos va a marcar un poco la pauta de a dónde quiero llegar, que es lo que vamos a hacer para nuestro trabajo final, ¿sí? Si yo creo un array de string, yo voy a poder acá tener Nicolás, Pedro, Marcos, Javier y Camila, qué sé yo, ¿sí? Tengo un array de string creados. Si yo puedo crear tipos de datos primitivos y puedo crear un array de un tipo de dato string, yo voy a poder crear, no lo voy a hacer ahora porque no es la idea, porque no estamos metidos en el tema, array de objetos, ¿sí? O sea, yo voy a crear mi propio molde, a partir de ese molde voy a crear objetos y voy a poder crear un array con esos objetos que yo estoy metiendo, ¿sí? Ahora, no dejamos de tener el problema anterior. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo en lugar de recuperar información de mi base de datos en cuanto a los nombres,
tengo un montón de información de mis clientes. Vamos a tener un código de esos clientes que va a tener un nombre específico, que ya lo vimos cuando trabajamos con una base de datos. Ese código se va a llamar un ID, la contracción de identificador. Voy a tener apellido, nombre, dirección, localidad, teléfono, provincia, bueno, lo que se les ocurra, de una misma persona. Entonces, a mí me serviría crear un array de objetos porque yo podría crear una clase que tenga la misma forma, vamos a decirla así, estoy poniendo comillas, pero la misma forma que mi tabla. Entonces yo voy a tener una manera de tener en la memoria RAM de mi máquina lo que está en la tabla guardada en el disco rígido de mi máquina. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Sigo con la misma historia. Si yo tengo información, toda esa información que yo les planteé, pero no sé de cuántos, ¿sí? Voy a tener que crear un array o demasiado grande y tener un montón de espacio innecesario, vamos a decir, o demasiado chico y pilotearla de alguna manera. Con lo cual hace que estas estructuras tipo array no sean las más indicadas para trabajar lo que yo quiero trabajar. ¿Sí? Lo que yo voy a necesitar trabajar es otro tipo de estructura. Esperen que acá le voy a poner nombre para que quede todo guardadito. Que es más dinámica. Que son las listas. ¿Sí? La lista tienen, digamos, lo mejor de los dos mundos. ¿Sí? Podemos decir que una lista, me animo a decirlo porque básicamente es así, es un array, pero una lista es un array dinámico. ¿Sí? La lista va a tener sus propios métodos para que yo lo único que haga es definir una lista, nada más. Todo el resto de las cosas yo se las voy a ir agregando en tiempo de ejecución. ¿Sí? En tiempo de ejecución quiere decir que mientras mi programa esté corriendo, yo voy a decirle a una lista, quiero que agregues este valor a una lista. Una lista tiene nada más que el siguiente inconveniente, que tampoco es un inconveniente ni nada por el estilo, ¿sí? Que sería que necesito importar una biblioteca en particular. Yo le voy a decir, list, esta lista que voy a crear va a ser del tipo, qué sé yo, entero, ¿sí? Le voy a decir lista de números y va a ser igual a new array list. Esperen que esta maquinita el otro día me mandé a configurar algo y hice macanas. Ahí no. Ahí. Uy, me está cayendo agua del aire. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué me está diciendo acá? Dimension to complete reference type. Dimension to complete reference type. Bueno, esperen. Primero que nada, lo que voy a hacer es importar la clase ArrayList, ¿sí? La clase ArrayList está dentro de la biblioteca Java Util. Entonces, yo lo que puedo hacer es import java.utils.asterisco. ¿Sí? Util. Ahora sí. Esperen. Tiene que ser integer porque tiene que ser del wrapper. Ahí está. Sí, es cierto. Me equivoqué yo. La lista de números enteros no van a ser del tipo primitivo, sino del wrapper. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era un wrapper? Ahora, esto ya más o menos me marca la pauta de a qué es lo que apunto yo. Yo voy a crear otra lista, ¿sí?
que se va a llamar lista de nombres, que va a ser igual a new array list. Y esta lista va a ser del tipo string. ¿Sí? Y fíjense lo que yo puedo hacer acá. Lista de nombres, que es el nombre de mi lista, piénsenlo como si fuese la variable del tipo int que yo le pongo un nombre. ¿Sí? Esto es prácticamente lo mismo. O se puede trazar una analogía sin problema. Lista de nombres, punto. Y fíjense que el primer método que trae es el add. ¿Y qué está esperando el add? Está esperando un string. ¿Por qué? Porque la lista es tipo string. Entonces, a esta lista yo le voy a poder agregar nombres. ¿Cuántos le puedo agregar? Los que yo quiera. ¿Sí? Entonces, si yo esto me lo copio y lo empiezo a hacer copy-paste, le voy a cambiar los nombres simplemente. Micaela, Juana y Andrea. Andrea, ahí está. Esta lista es una herramienta que yo me la puedo aprovechar más que un array. ¿Por qué? Porque, y es lo que vamos a utilizar dentro de un par de clases, yo esta lista, cuando me devuelva información una base de datos, que yo no sé si me va a devolver un registro 100 o 1000, ¿sí? No voy a cargar mis registros, pero bueno, que yo no sé cuántos registros me pueda devolver una base de datos, yo lo que puedo hacer es utilizar una lista para agregar los elementos que me devuelve mi base de datos a esta lista. Y después esta lista la tengo en memoria y la imprimo en una vista. Una vista es lo que nosotros vemos dentro de una aplicación web, ¿sí? La parte visual, esa es una vista. La imprimo en una vista y puedo ver por pantalla la lista, en este caso de nombres de mis socios. Pero justamente a esto es lo que voy. Si esta lista que está acá se está dimensionando a partir de un string y espera que yo agregue string, y string es una clase, entonces yo podría crear mis listas de objetos. Y estos objetos, esto no sé si está bien explicado así, pero a mí me parece que ayuda a entenderlo, van a tener el mismo formato que la tabla de la DB. Entonces yo ya tengo una herramienta para transportar la información de mi base de datos y de mi tabla particularmente a un objeto en memoria. Una vez que yo lo tengo en memoria, yo lo puedo manipular como lo necesite. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es justamente llevar la memoria. ¿Sí? Esta lista tiene otros métodos, ¿sí? Que nosotros no lo vamos a mapear ahora porque no viene al caso. Lo que más me interesa que ustedes entiendan es cómo funciona una lista y cuáles son sus métodos principales. La lista tiene un método remove, que es para eliminar elementos de la lista, tiene un método remove at, que es para eliminar algún elemento de la lista por su índice también, porque no deja de tener un índice. Si yo podría eliminar a Nicolás o podría eliminar el elemento número 1, lo mismo para Andrea, para Juana, Micaela. Tiene esos métodos, tiene un método de ordenamiento, tiene un método size para que me diga la cantidad de elementos, tiene un método que no entiendo para qué funciona, que entiendo cómo funciona, pero nunca le encontré mucha utilidad, que se llama reverse,
que es para revertir el orden de los elementos, ¿sí? No lo ordena, ¿sí? Revierte el orden, o sea, me pone primero a Andrea, después a Juana, después a Micaela, después a Alberto, después a Juan y después a Nicolás. ¿Sí? No es que lo está ordenando alfabéticamente, ojo con eso, que no es lo mismo. Y después tiene un elemento para acceder a su posición, ¿sí? Que no es como lo veníamos utilizando antes. Este método lo voy a mostrar porque lo vamos a utilizar en nuestro trabajo final. Si yo quiero imprimir algún elemento de esta lista, por ejemplo, qué sé yo, a Alberto, le voy a decir el elemento en la posición 2 es 2 puntos y acá voy a invocar a array de nombres punto get y acá le voy a indicar cuál es la posición 0. ¿Sí? Perdón, acá no es punto, acá es más. ¿Sí? El get es un método que nosotros, no sé si llegamos hoy, pero lo vamos a ver mucho. Siempre algo que tenga que ver con get, de alguna manera va a obtener algo. ¿Sí? Y un método que diga o que mencione la palabra set, va a setear algo, o sea, va a poner algo. ¿Sí? Esto viene de la mano de lo que es un getter y un setter, que después lo veremos y seguramente a más de uno eso le resultó conocido. Nada más que acá le voy a poner que imprima el elemento número 2. Si esto yo lo guardo, botón derecho, Run as Java Application, me imprime lo que hay en la posición 2 de esta lista. Dicho sea de paso, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que nosotros vimos recién hace un ratito lo que hace un for. Un for recorre una lista, pero yo le tengo que setear a ese for las 3 variables que todos ya conocemos, de dónde hasta dónde y cómo es esa secuencia de incremento. Existe otra estructura de control mucho más apropiada, más rápida y más limpia, que es el for each. For each. ¿Sí? Yo lo escribo así, fíjense que me arma el for directamente, pero yo lo escribo for each y me lo arma. Este for each tiene una particularidad. El for each va a utilizar una variable auxiliar del mismo tipo de la lista que yo quiero recorrer para ir tomando sus valores uno por vez e imprimir esa variable auxiliar. Entonces, lista de nombres es la lista que yo quiero imprimir y son todos datos del tipo string. Entonces, yo voy a necesitar crear una variable auxiliar del tipo string que automáticamente, fíjense que me pone el nombre string. La verdad es que podría ser un poquito más elocuente y usar otro, pero bueno, vamos a dársela por válida también al compilador de Java. Acá podría ser Pepito, es un nombre de una variable, ¿sí? Podría ser X, J, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? No viene al caso, este es un nombre de variable, nada más, ¿sí? Ojo con esto porque confunde el for each a veces, ¿sí? Lo único que necesita es una variable del mismo. Perdón, se apagó el auricular, pero aproveché para tomar un poco de agua. Lo único que necesita es una variable del mismo tipo que yo estoy recorriendo para poder tomar sus valores uno por vez, y esta es la sintaxis de cómo se escribe, ¿sí? ¿Y qué voy a imprimir? Lo único que tengo que imprimir no es lista de nombres, porque para eso tengo mi variable auxiliar. Voy a imprimir mi variable auxiliar, nada más. No le indico ni posiciones ni nada. ¿Por qué? Porque el for each está atado a la idea de que quiero imprimir todo.
¿sí? Entonces, guardo. Acuérdense que Alberto va a salir impreso porque yo lo tengo acá arriba. Botón derecho, Run as Java Application. Alberto corresponde a este que está acá arriba y imprime Juan, Nicolás, Alberto, Micaela, Juana y Andrea. ¿Sí? Fíjense que todo mi for lo resume a algo un poquitito más sencillo. ¿Sí? ¿Podés saber la posición ahí? Con el get, con el mismo get este que está acá, podés saber la posición. Tampoco es que, a ver, nos ahorramos 3.000 líneas de código, ¿sí? Pero bueno, todo lo que podamos aprovechar para poder, como se dice, no me sale, para poder ahorrarnos código, mejor todavía. Ahora les hago una pregunta, ¿sí? Y tenemos que repasar un tema más y pasamos a lo nuevo. Lista de nombres es del tipo string. Entonces, si acá yo hubiese creado una lista de otro tipo de datos, acá tiene que corresponderse con ese mismo tipo de datos. Con lo cual, si esta lista de nombres hubiese sido algo como esto, que todavía no vimos cómo hacerlo, pero sabemos que se puede hacer, este valor, este dato que yo tengo que utilizar como variable auxiliar para recorrerlo, tiene que ser del mismo tipo. Bueno, al final no hice la pregunta y lo contesté yo, ¿sí? Pero tengan presente eso, ¿sí? Un objeto no es algo mágico, es un tipo de dato que nosotros vamos a definir y que es lo que vamos a empezar a hacer hoy, ¿sí? Pero es un tipo de dato en definitiva. Y tenemos que respetar esa nomenclatura también, ¿sí? Lo último que vamos a ver en cuanto a práctica tiene que ver con funciones, ¿sí? Podríamos haber arrancado con esto hoy, pero bueno, esto que les mostré antes me parece que está más piola y así no se aburren tanto. Nosotros, cuando desarrollamos, ya no desarrollamos de manera secuencial, o sea, una instrucción abajo de la otra, porque es algo insostenible en el tiempo, hace que mi aplicación sean enormes y mi código no pueda ser reutilizado. Entonces, lo primero que viene después de la programación secuencial es la programación funcional, ¿sí? Me viene bien porque después me echamos con programación orientada a objetos, así que más o menos me quedo bien organizado. Dentro de Java, nosotros podemos crear funciones para poder invocarlas las veces que nosotros querramos, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo mi ejercicio número 3. Lo que voy a hacer es lo siguiente, para que no confunda más. Esperen que yo alguien. Voy a crear acá adentro una nueva Java class y lo voy a traer acá mejor, ¿sí? Ejercicio 4. También le voy a crear un método main. Este método main, ¿sí? Hoy, control Z. Este método main es una función en sí misma, ¿sí? Lo que pasa es que es una función particular que hace que esta clase sea ejecutable, ¿sí? Yo puedo crear otra función que diga, por ejemplo, public void saludar, ¿sí? Esta función lo único que va a hacer es imprimir un south que diga el famoso hola mundo. ¿Cuántas veces puedo utilizar esta función? Las que yo quiera. Desde mi método main yo la voy a llamar una vez. La voy a llamar 2 veces, 3 veces. Public static voy a saludar. Me había faltado el static. Yo ahora les voy a explicar cuando veamos programación de objetos qué es el public y qué es el static, ¿sí? Fíjense que la llamo 4 veces. La escribí una vez y la llamo 4 veces. Si tuviese
sé yo, 5.000 líneas de código este archivo y la voy a utilizar las veces que yo necesite, repartidas en esas 5.000 líneas de código. ¿Sí? Yo esto lo voy a guardar, botón derecho, Run as Java Application, y se ejecutó 4 veces. ¿Sí? Si yo necesito que esta función sea un poquitito más elaborada, más dinámica y más práctica, podría necesitar que esta función, además de hacer esto, que con algún dato que yo le suministre, ¿sí? me sea un poquitito más dinámica también, ¿sí? Fíjense, yo voy a hacer esto. Voy a crear esta misma función y le voy a poner otro nombre, con nombre. Fíjense que ahí ya el error se me fue, porque no puedo tener dos funciones que se llamen igual. Y esta función, yo le voy a pasar un dato, le voy a pasar un argumento, ¿sí? Le voy a decir que le voy a pasar un string, control Z, un string adentro de los paréntesis, que va a ser nombre. Entonces esta función no solo va a decir hola mundo, sino que también va a imprimir el valor de la variable nombre que yo le voy a suministrar como argumento. Entonces, la función que ahora se llama hola mundo con nombre, si yo la quiero invocar como invoqué la anterior, me va a tirar un error. Porque ese error que me está diciendo ahí es, escúchame, me dice, esta función que vos estás definiendo es una función que está esperando un argumento que vos no le estás suministrando. Entonces, ¿qué le puedo suministrar? O un literal, ¿sí? No hay ningún problema, le puedo suministrar un literal, o inclusive yo le podría suministrar una variable, ¿por qué no? ¿Qué variable va a ser? Del tipo string, si está esperando un string. Nombre igual, Camila. Entonces, o le suministro un literal o le suministro una variable. ¿Qué es lo que necesita? Que sea string. Lo demás no le importa. ¿Sí? Entonces, mientras sea un string no hay ningún problema. ¿Sí? Si yo le pongo acá como literal el número 20, perdón. Como literal el número 20, error de nuevo, porque me está diciendo, estoy esperando un string, no me pases un entero. ¿Sí? Entonces, o le paso un string, ya sea como literal. Recuerden que cuando hablo de literal, hablo realmente o literalmente, valga la redundancia, de lo que estoy queriendo decir. El nombre, Nicolás. Por eso se lo suministro entre comillas dobles. O una variable. Si yo esto lo guardo y lo ejecuto, me va a imprimir las 4 veces el hola mundo de el saludar común, ¿sí? Y después tengo la otra función que se llama saludar con nombre, donde yo le estoy pasando un argumento, ¿sí? Por eso me imprime hola mundo Nicolás, hola mundo Camila. Ahora, vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer algo, qué sé yo, sencillo para no nos ocupe tanto tiempo esto, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una función, ¿sí? Que me trae la información de mis clientes y tengo otra función que me hace la facturación, ¿sí? Yo dentro de esta clase main que tengo acá, voy a necesitar, de alguna manera, tener la información de la función anterior. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer así. Voy a acá crear un dato entero, valor igual a 100, ¿sí?
voy a crear una función que diga multiplicar valor, que todavía no está definida, por eso me va a marcar error, donde le voy a pasar este valor que está acá, al igual que hice con Camila o con la variable o con el literal con mi nombre, ¿sí? Entonces voy a crear otra función más. Cualquier cosa escribí en todos lados. Static void, ¿cómo se llama? Multiplicar valor. Multiplicar valor va a estar esperando un entero que le puedo poner el nombre que se les ocurra, X, ¿sí? Y yo voy a decir que X va a ser igual a X por 100, ¿sí? Pero ¿qué pasa? X, que multiplicó a su propio valor, que podría ser 1, 8, 20.000, lo que sea, por 100, existe dentro de esta función multiplicar valor. Desde donde yo invoqué la función, no tienen ni idea que este dato se multiplicó por 100. Y si yo lo necesito para otra función, que diga imprimir resultado, y le paso nuevamente valor, vamos a probarlo. Imprimir resultado, public, static, voy a imprimir resultado para recibir un entero y va a ser un south que diga el valor es más X. ¿Sí? Vamos a probar a ver qué hace. ¿Sí? Valor vale 100. Se lo estoy pasando a multiplicar valor y a imprimir resultados. Yo esto lo voy a guardar, lo voy a venir acá, botón derecho, Run as Java Application. Dice que el valor vale 100. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo esto me lo copio tal cual y lo pego adentro de esta función, vamos a ver qué pasa. Run as Java Application. Adentro de esta función, valor vale 10.000. Pero el valor que yo estoy imprimiendo acá es este que está acá. Entonces nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta función que está acá retorne al main la operación que hizo. ¿Sí? Entonces le voy a decir que esta función va a devolver un entero. ¿Sí? Si le digo a la función que va a devolver algo, le tengo que hacer un return. Si no, algo está mal. Entonces, si devuelve algo, dentro del main también tengo que hacer algo. ¿Sí? Le voy a decir que valor va a ser igual a lo que devuelva multiplicar valor. Vamos a probarlo ahora. Botón derecho, Run as Java Application. Yo lo saqué de acá, no está más. Ahora el valor que me está devolviendo es 10.000 porque el main se enteró, vamos a decirlo, o actualizó su valor en función de lo que haga multiplicar valor. Si yo acá le devolví un tipo de dato entero o le pasé un tipo de dato entero, cualquiera de las dos, quiere decir que yo le podría pasar cualquier tipo de dato. Lo que yo le puedo pasar o lo que yo puedo devolver, si es cualquier tipo de dato, puede ser un array, puede ser una lista de objetos o puede ser solo un objeto. ¿Sí? Con todo esto que vimos hoy, más programación orientada a objetos, vamos a hacer nuestro trabajo final.
¿sí? Bueno, nos falta también como crear un proyecto, algunas cositas más, pero bueno, vamos a pensar en este punto solamente en las reglas de negocio. ¿Qué son las reglas de negocios? Es pura y exclusivamente la programación que nosotros tenemos que hacer para que esto funcione, ¿sí? Dejemos por un lado el tema de conexión de base de datos, que eso lo hacemos rápido, y además eso lo que tiene es que es estático, o sea, a un copy-paste de un código y va a funcionar. ¿Sí? Lo único que tengo que cambiar es el nombre de la base de datos, puerto donde se comunica y nada más, el resto es todo igual. Bueno, ¿más o menos se entendió todo esto? ¿Estamos bien? Joya, joya. Bueno, buenísimo. Voy a hacer así. Voy a crear un ejercicio nuevo. ¿Sí? Esperen que no quiero hacer macanones, porque cuando ya están. Funciones vimos, listo. Estamos bien, tipo de datos vimos, joya. Bueno, entonces estamos en condiciones de arrancar. Programación orientada a objetos. Voy a venir acá. Vamos a hacer como primer acercamiento de todo esto lo más sencillo. No crean que va a ser tan sencillo siempre, ¿sí? Por eso no cantemos victoria todavía. Me voy a venir acá y voy a crear un tipo de dato nuevo, ¿sí? Para lo cual voy a crear una nueva clase, ¿sí? Esta nueva clase que voy a crear, no le voy a marcar que tenga un método main, ¿sí? Sino que lo voy a dejar así como está, ¿sí? Si yo quiero crear una clase nueva, sí o sí esta clase va a tener que empezar con mayúscula la primera letra, ¿sí? Perdón, me está agarrando un poquito de tos. Entonces, la clase que yo voy a crear va a ser un molde para los distintos objetos que yo voy a crear a partir de esa clase, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo así. Vamos a crear una clase que se llame persona, ¿sí? Es lo único que voy a cliquear. Los modificadores de acceso los voy a dejar por ahora en público, ¿sí? No va a ser abstracta, no va a ser final, va a ser lo más básica posible. Si yo le doy finish, me crea ese código que está ahí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Java, si no pasa lo mismo en PHP, por ejemplo, ¿no? El nombre de la clase que estoy creando tiene que tener el mismo nombre del archivo. Si yo acá le pongo persona, automáticamente me marca error. ¿Por qué? Porque mi archivo empieza con mayúscula y mi clase empieza con minúscula. Persona. ¿Ok? Bueno, eso tengámoslo en cuenta, ¿sí? Yo no puedo crear en un mismo archivo, y esto Java, otros lenguajes se comportan diferente, no puedo crear varias clases. Yo no podría crear acá dos clases diferentes que se llame persona, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta como una de las cosas principales. Esta clase va a tener un comportamiento, ¿sí? Va a tener un estado, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, y va a tener atributos, ¿sí? Los atributos van a ser los valores que yo pueda almacenar en esta clase nueva que voy a crear. El estado van a ser justamente los valores que yo tengo almacenado cuando yo cree un objeto de esta clase. Y el comportamiento van a ser las cosas que esta clase puede hacer, ¿sí? El comportamiento, nosotros hoy por hoy, o hasta este punto, lo conocemos como las funciones, pero que en programación orientada a objetos se van a llamar métodos, ¿sí? Y los atributos van a ser
las variables que van a formar parte de esta clase, ¿sí? Y el estado va a ser justamente los valores que tengan esas variables. Entonces, vamos a decir que esta clase persona va a tener un string que va a ser el nombre, va a tener un string que va a ser el apellido, va a tener, no sé, un entero que va a ser la edad, qué sé yo, vamos a dejarlo con esto por ahora, ¿sí? ¿Por qué le decía que en un principio esto va a ser sencillo? Porque yo a esta clase persona le voy a poner unos modificadores de acceso, que en definitiva un modificador de acceso es desde dónde yo puedo acceder a esta clase. Esos modificadores de acceso por ahora van a ser public. ¿Qué quiere decir esto? Lisa y llanamente que yo lo puedo acceder desde donde quiera. ¿Sí? Y le vamos a poner un comportamiento solo, por ahora, bastante soso, pero para que se entienda. ¿Sí? Le voy a decir que el comportamiento que va a tener esto va a ser simplemente un public también, void, de nuevo, saludar. ¿Sí? Y acá diga solamente un soft. ¿Por qué le decía soso? Porque vamos a ponerle hola, soy y puntitos suspensivos. Tiqui, 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 tiqui. Ahí está. ¿Sí? Entonces, creo que esto es lo más básico que se puede hacer dentro de lo que es una clase sin demasiados, sin complicarla demasiado por ahora. ¿Sí? Listo. Esto es una clase. ¿Qué es una clase? Es un molde. Si yo al molde lo tengo guardado en la alacena, no va a hacer absolutamente nada nunca. El molde ¿cuándo me va a servir? Y cuando le ponga la mezcla y empiece a crear objetos para ese molde. ¿Sí? Si esto yo lo tengo guardado acá, perfecto, va a existir ahí toda la vida y no va a hacer nunca nada. ¿Qué necesito hacer yo? Me voy a crear otra Java Class con un método public, ahora sí, y le voy a poner de nombre ejercicio 5. Finalizar. ¿Y qué voy a poder yo hacer acá? Le voy a decir, ustedes esto ya lo saben porque lo venimos haciendo, hoy me está agarrando una tos tremenda. Lo venimos haciendo en principio. Yo puedo crear un entero x igual a 0, un char y, ¿sí? Puedo crear un string que diga nombre igual a Nicolás. Y ahora, yo tengo un tipo de dato nuevo que se llama persona. ¿Sí? Persona es un tipo de dato, no es el nombre de la variable. ¿Sí? Entonces, si es un tipo de dato, le tengo que poner un nombre al dato que yo quiero crear, como hice con string nombre, con char i, con int x. Le voy a poner p1. Va a ser igual a new persona. ¿Sí? Claramente nos vamos a dar cuenta que string y persona tienen el mismo color. Con lo cual, claramente, persona es una clase y P1 es un objeto creado a partir de persona. Fíjense lo que yo puedo hacer ahora. P1 es el objeto que acabo de crear. Punto. Y fíjense los primeros 3 atributos que me trae. Apellido, edad y nombre. Entonces le voy a decir P1 apellido va a ser igual a Nicolás, bueno, Fernández sería.
P1 punto nombre va a ser igual a Nicolás. P1 punto edad va a ser igual a 42. Yo ya tengo creado mi primer objeto de la clase persona. ¿Cuántos objetos puedo crear? Mismas restricciones que para una variable. Los que me alcanza la memoria de mi máquina. ¿Sí? Pero fíjense, yo lo que quiero que ustedes, por más que no se entienda todavía, que vean para dónde apunto, qué es lo que trato de, a qué los trato de llevar, es que yo de esta manera tengo la forma de poder llevar lo que tengo en una tabla a la memoria. Una vez que yo lo tengo cargado en la memoria, yo lo puedo manipular como sea. Entonces, ¿yo puedo hacer esto? Claramente no, porque yo no puedo tener dos variables que se llamen igual. Entonces yo no puedo tener dos objetos que se llamen igual. Le puedo poner P2 si quiero. Le puedo poner otra persona. Sigue las mismas reglas que una variable. ¿Sí? Entonces, P2 va a tener un nombre. Vamos a hacer un copy-paste de acá. P2, P2, P2. Este va a ser Verónica Flores. Ese. Va a tener 35. Y vamos a hacerlo de nuevo con otra persona. Alberto Gómez. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos objetos yo puedo tener de la clase persona? Los que me dé la máquina. No tengo un límite. ¿Sí? O lo que vimos acá, es que dijimos que iba a tener atributos. Los atributos los estoy utilizando, que son nombre, apellido y edad. Pero les dije también que va a tener un comportamiento. Ese comportamiento técnicamente se traduce en un método. Fíjense que si yo me vengo a cada uno de estos objetos que acabo de crear, como se crearon a partir del molde, no solo tienen sus atributos, sino que también tienen sus métodos. ¿Sí? Y es saludar el método. Lo tiene P1, lo tiene P2 y lo tiene P3. No, P3 no, otra persona, cualquiera, perdón. Este método, como yo les dije, es medio soso. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hace absolutamente nada. Si yo esto lo corro, voy a guardar y le voy a decir, es el 5, ¿no? Sí. Me va a repetir exactamente lo mismo. No tiene mucha vuelta. Pero me voy a venir acá y le voy a hacer un último cambio. Le voy a decir que este método saludar, yo quiero que me imprima los datos propios de la clase, ¿sí? Pero una vez que yo esté instanciando un objeto nuevo, como yo lo hice acá, acá y acá, instanciar es un sinónimo de crear un objeto, lo que me va a imprimir es el valor, el estado que tengan los atributos de ese objeto. ¿Sí? Entonces le voy a decir acá, más dis punto nombre
más dis.apellido. La verdad, dejémoslo por ahora. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve el dis? Si yo hago esto, vamos a probarlo, si funciona. Java Application. Me imprimió de cada objeto que creé su valor de nombre y su valor de edad con el método saludar. ¿Sí? Porque es de cada objeto que se creó, yo invoco el método saludar y me imprime los valores o los estados del atributo apellido y del atributo nombre. Pero yo antes había creado o había puesto una palabra reservada, una instrucción que se llama dis. En este punto, el dis no tiene mucho sentido hacerlo, pero va a cobrar vital importancia cuando veamos un concepto que se llama herencia, ¿sí? Entonces, si quieren, por ahora lo dejamos, pero si no lo ponemos, no va a haber ningún cambio, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Por ahí es un montón de información, me van avisando. ¿Venimos bien? Bueno. Algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Como para que quede claro o quede más fijado estos conceptos. ¿Cuántos atributos puedo tener? Los que yo necesite, ¿sí? ¿Puedo tener 2 atributos con el mismo nombre? No. Las reglas en cuanto a la creación de variables, de nombres, son las mismas para todo el lenguaje. Yo no puedo tener 2 atributos con el mismo nombre. ¿Cuántos métodos puedo tener? Los que yo necesite. ¿Puedo tener, esta es una pregunta re capciosa, a ver si alguno la sabe, ¿puedo tener métodos con el mismo nombre? Técnicamente sí, pero tiene que tener distintos parámetros de entrada. Exacto. Yo puedo tener métodos con el mismo nombre. Esos métodos tienen una función específica. Y es de donde vamos a arrancar la semana que viene, la clase que viene, perdón, no la semana que viene. Yo ya estoy re acelerado. Esos métodos te van a llamar constructores. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos hasta ahora jamás lo van a utilizar así. Y si lo utilizan así es porque alguien está haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque existe un concepto que se llama encapsulamiento, que va a hacer que todo esto que nosotros veamos o que estamos viendo hasta este punto no sea tal cual, no sea tan así. El encapsulamiento es la forma en que yo voy a poder acceder a los atributos de una clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá dije que todo es público. Todo es público quiere decir que no hay ningún problema. Yo creo el objeto, menciono el atributo, le doy un valor y a otra cosa mariposa. ¿Sí? Ahora, ¿podría yo hacer lo mismo? Ay, perdón, me fui de tema. Si yo cambio la palabra reservada, es sinónimo de crear un objeto. Claro, sí, Raúl, instanciar es crear un objeto. ¿Sí? Listo, no te preocupes mucho por eso, pero se dice técnicamente así cuando estamos trabajando con objetos. ¿Dónde me quedé? Perdón. Bueno, esta forma de trabajar, siendo todo público, no va a ser así siempre. ¿Ok? Y sobre eso vamos a trabajar la clase que viene. Ahora, fíjense lo siguiente. Con esto cerramos. Nosotros habíamos creado, quiero hacerlo a propósito porque así trazamos la analogía, una lista de string que se llamaba lista de nombres igual
new array list. ¿Sí? Y me falta acá el import de la clase java.util completa, así no perdemos tiempo. Ahora fíjense, si yo hago esto, lista de nombres no puede ser. Vamos a ponerle lista de personas. Ay, suena medio fea, pero bueno, ya está, nos queda así. Y en lugar de un string, le digo que lo que le voy a pasar acá es un tipo de dato persona. ¿Por qué no podría? Y esta lista de personas, fíjense, vamos primero con la lista de nombres. Con su método add, ¿qué está esperando? Un string. Porque es una lista del tipo string. Esta lista de acá abajo, ¿qué te va a estar esperando? Lo que yo tengo ahí arriba creado. Lista de personas, punto add. ¿Y qué está esperando? Un tipo de dato persona. ¿Y qué tipo de dato persona tengo creado? P1. P2 y otra persona. ¿Sí? Entonces, las estructuras esperan tipos de datos. ¿Cuáles? Los que yo necesite. Primitivos, objetos, arrays. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, si yo quiero imprimir esta lista de personas, lo puedo hacer de la misma manera que lo hice con un for each. For each. Bueno, justamente no quería hacerlo, me salió mal. Pero fíjense, lista de personas es la lista de personas que yo acabo de crear acá arriba. Necesito una variable auxiliar para poder recorrerla. ¿Podría ser del tipo string? No, porque lista de personas no es del tipo string. Lista de personas es del tipo persona. Con lo cual, necesita un tipo de dato de su mismo tipo. Persona. ¿Sí? Y acá le voy a decir south. No, X. Guardo. Botón derecho. ¿Por qué persona no me dejó? Ah, porque ya lo tenía nombrado en algún lado. Que no me dejaba con la X. Ah, tengo acá, perdón. J. Sé yo. J. Guardar. Run as Java application. Me imprime esto así, porque yo le tengo que indicar qué es lo que quiero que me imprima. Punto get. ¿Cómo le decía el tipo acá? Apellido. Ahí está, más fácil posible. Guardo. Tiki. Tiki. ¿Sí? Bueno, esto nosotros lo vamos a utilizar en nuestro trabajo final. ¿Por qué? Porque yo no necesito no necesito o no me sirve recuperar los apellidos o los DNI o las direcciones o los mails. Yo necesito todo lo que tenga la tabla que vamos a crear a tal fin. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una lista de objetos. Y lo que voy a imprimir es esa lista de objetos. O lo que voy a utilizar para intercambiar información es esa lista de objetos. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Es un montón. O seguimos trabajando, pero sepan que no es tan fácil, ¿sí? Cuando le cambiemos esa palabra public por otra que va a ser justamente el private, la cosa cambia y cambia bastante, ¿sí? Bueno, sí, hay que seguirlo, nada más, Kevin, no te preocupes, que vamos bien, tenemos tiempo de sobra. Bueno, consultas, dudas, quieren que